Buenas tardes, somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina entre primer y segundo semestre y a continuación expondremos sobre la temática tratada en el eje 4. Los integrantes de esta exposición son los siguientes: Manuel Felipe Muñoz, Ana Karina Hernández, Rafael Eduardo Murgas, Andrés Felipe Romero y mi persona, Laura Ospina Ordóñez. El contenido de la presentación es el siguiente. Como primero tenemos la noticia seleccionada. Segundo, análisis de la noticia. Tercero, datos que desmienten la noticia. Cuarto, resultados de los posts de Facebook, es decir, comentarios y reacciones. Quinto, infografía. Y sexto, reflexión final. Por el momento me encargaré de explicar el análisis de la noticia y la noticia seleccionada. Nuestro grupo seleccionó la siguiente noticia: guerra en Ucrania, los rostros robados que se usan para promocionar y defender a Vladimir Putin. Y el análisis de la noticia es el siguiente: los rostros robados. Se crean perfiles falsos, los cuales son utilizados para promocionar la imagen y el apoyo a Vladimir Putin. Estos son una manera de cómo algunas personas se encargan de distorsionar información, utilizando el rostro de personas influyentes y celebridades para malinformar, aprovechándose de la guerra entre estos dos países, es decir, Rusia y Ucrania. Aún no se determina quiénes crearon dichas cuentas o si tienen alguna conexión con el gobierno ruso. Mas, sin embargo, las investigaciones indican que se rastrearon más de 9.000 perfiles falsos que promocionaban el apoyo a este país, es decir, a Rusia. Se violó la privacidad de estas personas al divulgar la imagen de ellas con información falsa y se estaría incurriendo en un delito de injuria, lo que implica una pena entre 4 y 5 años de prisión. Veamos estas gráficas. Estos datos desmienten esta noticia. Se ve reflejado la cantidad de cuentas que se crearon para apoyar a Putin. Estas son las estadísticas a las que llegaron algunos investigadores que se dieron la tarea de analizar las fechas de creación en cuentas de Twitter y Facebook. Se ve reflejado la creación en gran cantidad, en una cantidad masiva. Durante este presente año, las cuentas creadas fueron subiendo a gran escala, lo que se hizo ver sospechoso. Se puede decir que estas cuentas son fantasmas, que son cuentas que una vez logran su objetivo quedan en desuso. Las autoridades correspondientes y las mismas plataformas analizaron cuentas y se vio que ninguna de estas tienen foto de perfil para identificar a las personas poseyentes de las mismas, o incluso tenían fotos de Putin o Mark Zuckerberg. Las mismas plataformas también se vieron en la tarea de desactivar estas cuentas y suspenderlas por el mal uso y la mala manipulación de las cuentas. Bueno, en este siguiente apartado yo les voy a hablar acerca del resultado de los posts. Contextualizando o en un panorama general acerca de los comentarios y el análisis que realizamos de los posts, se pueden destacar dos sentimientos principales. El primero es una cierta gratificación a la información que se está presentando. El segundo es un sentimiento de indignación hacia estas cosas que están ocurriendo, hacia estas falsas noticias. ¿Qué pasa? Que ellos presentan los comentarios, ahora lo podremos analizar de una mejor forma, presentan cierta indignación hacia estas personas y están en contra totalmente de lo que están realizando. Podemos ver estos comentarios que se encuentran en esta parte, que fue el segundo post que publicamos. Dice: interesante, muy buena información, excelente información. Si leemos el siguiente, este dice: todo lo que hacen por apoyar a Putin, hasta cuentas que pueden considerarse fantasmas y robando identidades. Como podemos ver, esta persona no está a favor de lo que está sucediendo, está en contra, ya que, como sabemos, ya estas cuentas se presentan para levantar falsas calumnias y para confundir al pueblo. En las siguientes imágenes podemos ver comentarios como: las autoridades deben tomar parte en estos casos y empezar a crear políticas con leyes que castiguen tales hechos. Ya podemos ver que es tanta la indignación de esta persona que cree que es necesario que las autoridades tomen cargo dentro de estos casos, hasta tal punto de formar leyes y crear políticas que castiguen estos actos. En el siguiente comentario podemos ver
Qué descaro por parte de los creadores de estas cuentas, usar el rostro de alguien que no tiene parte dentro de este conflicto. Y esta persona tiene la razón, porque es que son personas que no apoyan ni a un país ni al otro, tienen intereses totalmente diferentes, por lo que están en desacuerdo de apoyar a alguno de estas, ya sea Rusia o sea a Ucrania. En el siguiente post podemos ver un análisis, ¿cierto?, de las fechas de creación de estas cuentas, que como ya vimos que mi compañero lo explicó en el apartado anterior, estas cuentas solamente fueron utilizadas para subir estos posts y luego fueron eliminadas, lo que pasaron a ser cuentas como bots. Vemos las personas que sienten cierta gratificación con la información que se les está presentando. Muy buena información, excelente, gratificante información, interesante. Podemos ver en el siguiente post que dice: el uso de bots en las redes sociales debe ser un tema que debe tenerse más en cuenta para que no ocurran cosas como esta. Y esta persona tiene totalmente la razón, porque es que si hay un sistema de prevención, estas cosas no pueden volver a suceder. Si ya Twitter toma papeles en el asunto y empieza a trabajar para eliminar estas cuentas, y ya vemos que el nuevo dueño de Twitter es Elon Musk, está haciendo una reforma dentro de los administradores de esta empresa, por lo que podríamos llegar a que estos problemas se irán solucionando a través del tiempo. Otro comentario dice: es impresionante cómo se puede llegar tan lejos con respecto a razones políticas, bien hecho por parte de Twitter. Y podemos ver una persona que puede sentirse tranquila, puede sentirse satisfecha con los cargos que está tomando esta plataforma con respecto a las cosas que están sucediendo, que en este caso son los posts. Podemos ver otro comentario que dice: es un tema demasiado delicado para decir cosas así. Y es verdad, son temas muy sensibles, temas que pueden herir los sentimientos de las personas, tanto como los que están en Ucrania como los que están en Rusia, ya que podemos ver muchas víctimas siendo afectadas por este conflicto. Y tocar temas y hacer declaraciones como las que están haciendo estas cuentas podría tomarse como algo muy irrespetuoso. ¿Qué motivos pueden existir frente a la divulgación de dicha noticia? Estas noticias falsas se pueden tratar de historias o anuncios sensacionalistas compartiendo usualmente por redes sociales para involucrar emocionalmente a los lectores. Tienen como propósito desprestigiar a personajes públicos u organizaciones o convencer a las personas para que descarguen archivos adjuntos, instalando virus informáticos que les roban información financiera, datos personales, usuarios y contraseñas. ¿Cuál es la influencia que ejerció en la sociedad o comunidad a la cual iba dirigida dicha información? La comunidad virtual comparte información sin tener claridad sobre la veracidad de la información, haciendo de una u otra manera dudar de la palabra de aquellos rostros o seguir el movimiento que están difundiendo. La comunicación masiva influencia a las personas, pues los medios de comunicación nos permiten estar informados, saber qué es lo que pasa en las diferentes partes del mundo, solidarizarnos con aquellos que lo pasan mal, reencontrarnos con nuestros orígenes, conocer nuestras historias, etc. Para que una información sea veraz, hay que dar esta forma objetiva, y por desgracia normalmente depende de los ojos con los que se mire. En otras ocasiones por intereses económicos o políticos, convierte puramente en manipulación. Este es un problema que debemos afrontar, puesto que saber diferenciar la información de la manipulación es una tarea absurda para todos. ¿Y en cuál es la importancia de verificar la información que compartimos en las redes sociales? Encontramos que es posible estar muy atentos, porque muchas veces por querer compartir información de forma rápida y dejándose llevar por cualquier tipo de preferencia personal, podemos ayudar a difundir una noticia falsa. La recomendación general es, antes de compartir, tomarse un tiempo de analizar la veracidad de la noticia.